Aló, muy buenos días. Esta es una clase pregrabada de introducción a análisis real que corresponde al 3 de diciembre de 2021. Entonces, espero que esto les contribuya para entender el tema del día de hoy. El tema que vamos a ver es funciones continuas sobre espacios métricos compactos. Realmente, este tema es muy importante porque cuando tengo funciones continuas con dominio un espacio compacto, realmente esas funciones exhiben propiedades que ayudan a obtener resultados en análisis. Es muy bueno tener dominios compactos para funciones continuas. ¿Listo? Entonces, un primer resultado es la proposición número 29 que están viendo en pantalla, ¿cierto? Esta proposición dice que cuando yo tengo dos espacios métricos E1 y E2 y tengo una función continua entre E1 y E2, si el dominio es compacto, la imagen es un compacto en el espacio de llegada. En otras palabras, lo que está diciendo la proposición 39 es que una función continua envía compactos en compactos. Propiedad muy importante, enviar compactos en compactos. La prueba es una prueba directa, no es por contradicción. Vamos a probar que f de E1, o sea, la imagen de E1 por f, es compacto en el espacio métrico E2. Entonces, ¿cómo se prueba eso? Pues lo normal es tomar un cubrimiento abierto de f de E1 en el espacio métrico E2. Entonces toma un cubrimiento abierto arbitrario, G sub alfa, alfa recorriendo I, ¿cierto? Por lo tanto, lo que quiere decir que si es un cubrimiento abierto es porque f evaluado en EI, o la imagen de la imagen de E1 por f está contenido en la unión de la familia. ¿Mm? Así, vamos a usar ahora, a partir de esta relación, de esta contenencia, tomo imagen inversa a ambos lados. Es decir, como la imagen inversa se mantiene por contenencia, entonces imagen inversa de imagen directa de E1 está contenido en la imagen inversa de esa unión. ¿Listo? De la unión alfa en I de los G sub alfa. ¿Listo? Muy bien. Pero hemos visto que en imagen directa e imagen inversa contiene, es decir, que esto contiene a E1. Imagen directa, imagen inversa contiene. Y que imagen inversa de imagen directa está contenido. Recordemos, propiedades de la clase pasada. Eso es pura teoría de conjuntos. ¿Ok? Entonces, por este lado logramos E1 está contenido en la imagen inversa, imagen directa de E1, contenido en la imagen inversa de esta unión, pero la imagen inversa de una unión arbitraria es la unión de sus imágenes inversas. O sea, realmente aquí tenemos la igualdad. La unión alfa en I, como está aquí en la parte izquierda, de f a la menos 1, g de alfa. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que E1 está contenido en esta unión. Pero vamos a usar que f es continua. Si es continua, la imagen inversa de un abierto es abierto. Como los G sub alfa son abiertos, f a la menos 1 de G sub alfa es un abierto. Cada uno de estos es un abierto. F a la menos 1 de G alfa es un abierto. Entonces, estamos viendo que E1 está contenido en una unión de abiertos. O sea, esta unión de abiertos es un cubrimiento de E1. Y entonces vamos a usar la compacidad. Y eso está en la siguiente página. Como F es continua, ya lo dije, F a la menos 1 de G alfa es abierto en E1 para cada alfa en el conjunto de índices. Y como E1 es compacto, existen un número finito de índices, alfa 1 hasta alfa n, tales que
E1 está cubierto por su cubrimiento finito, ¿cierto? Y por lo tanto, a partir de esta relación, ahora coloco imagen directa, ¿cierto? Entonces ahora es imagen directa de E1 estaría contenido en la imagen directa de la unión y variando desde 1 hasta n de los f a la menos 1 de g alfa i. ¿Listo? Bueno, y entonces la pregunta es cómo la imagen directa de una unión en general, pues eso lo vimos la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada fue, a ver, ¿dónde está? Bueno, no hay problema. Vamos al fuente, ¿no? Espera un momento, la pantalla se está viendo. Gastamos unos minutos para confirmar, corroborar cómo es, nuevamente las propiedades, las notas de clase, correcto, no hay ningún problema. Vamos con calma. Listo. Debería tener abierto este archivo, que son notas de clase completas. Bueno, aquí vale para hacer un comentario sobre el parcial, y es que el límite sub del producto es menor o igual que el producto de los límites sub, y el límite inf del producto es mayor o igual que los productos de los límites inf. No tenemos igualdad siempre, ¿no? Tenemos desigualdad. Ojo con eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la parte de espacios métricos, de funciones. Esta partecita, uy, me pasé, está por acá. Llegamos. Muy bien. Entonces, la imagen inversa de una unión, y en general para una familia, ¿cierto? Es la unión de las inversas de cada uno de ellos, y la intersección también, ¿cierto? Luego tenemos la imagen directa de la unión, de sus imágenes de cada uno, pero la intersección sí es con tenencia, ¿sí? La imagen inversa va muy bien, va con igualdad, tanto unión como intersección. Imagen directa con intersección tenemos con tenencia, pero con unión tenemos igualdad. ¿Listo? Devolviendo nuevamente a la clase. Entonces aquí, como es unión finita, entonces tenemos igualdad. Entonces es la unión y variando desde 1 hasta n de la imagen directa, de la imagen inversa de G alfa sub i. Pero imagen inversa, imagen directa, está contenido, ¿no? Nuevamente miremos. Imagen inversa, imagen directa, está contenido. Eso es correcto. ¿Listo? Entonces, esto queda contenido ahora sí en la unión y variando desde 1 hasta n de los G alfa i. Porque cada uno de estos está contenido en G alfa i. Y de ahí hemos terminado la prueba porque partimos con un cubrimiento abierto de la imagen de E1 por F en E2 y le encontramos un subcubrimiento finito. Luego F1 es compacto, ¿cierto? Bien interesante, ¿no? Ejemplos de funciones continuas, pues hay muchas, ya. Podemos colocar un ejemplo aquí como para ilustrar un poquito ese concepto. ¿Mm? Ustedes pongan, digamos, f de R en R, facilito, no nos vamos tan lejos, y tomamos la cuadrática, por ejemplo. F de x igual a x al cuadrado. Es continuo, ¿no? Es continuo. ¿Mm? Y si usted tiene un A, su conjunto de R, si A, su conjunto de R es compacto, ¿mm? Entonces F de A, que está contenido en R, es compacto.
Bueno, ¿y cómo son los compactos en RN? Heimborel me dice que los compactos son cerrados y acotados. Y claramente, ustedes pueden tomar un intervalo cerrado y acotado, y su imagen será un intervalo cerrado y acotado. Con certeza no. Así esté en el vértice, no importa. Su imagen va a ser un intervalo cerrado y acotado. Si ustedes cogen un conjunto de Cantor, por ejemplo, en 0,1, como el tercio de Cantor, es un conjunto de Cantor, su imagen también será un conjunto compacto, un cerrado y acotado. ¿Listo? Esta propiedad muy importante de funciones continuas sobre espacio medio compacto. Otra manera de mostrar esta misma proposición es viendo que f de 1 es secuencialmente compacto n2. Y por lo tanto, pues sabemos que en cualquier espacio métrico secuencialmente compacto es equivalente a ser compacto. Recuerde que en cualquier espacio métrico caracterizamos la compacidad en 4 ítems, ¿cierto? Ser compacto, secuencialmente compacto, ser totalmente acotado y ¿qué? Completo, etcétera. Creo que habían como 4 caracterizaciones que en estos momentos no las tengo bien precisas, pero bueno, solamente hay que revisarlas en las clases anteriores. Pero digamos que, ¿qué significa secuencialmente compacto? Significa que si yo tomo una sucesión, perdón, tomo una sucesión en f de 1, ¿cierto? Y debo probar que tiene una sucesión convergente. Entonces, ¿cómo son las sucesiones en f de 1? Pues son de la forma f de xn con xn en e1, ¿cierto? Tomo una sucesión arbitraria, ¿cierto? Como xn está en e1 y e1 es compacto, entonces xn tiene una sucesión que converge a un punto P de E1, por ser E1 compacto. Es la hipótesis, ¿ya? Como f es continua, esta sucesión de sus imágenes, que sería f de xnj, xnj está en E1, f de xnj está en f de E1, entonces, como la función es continua, esta sucesión converge a P en el dominio, entonces sus imágenes deben converger a f de P, por ser f continua. Es decir, f de E1 es secuencialmente compacto porque partí con una sucesión y le exhibí o le encontré una sucesión que converge en f de E1. ¿Listo? Son dos maneras de probar. Una manera directa de compacidad, montándole un cubrimiento finito y viendo que exhibe o admite un subcubrimiento, perdón, montando un cubrimiento arbitrario y mirando que exhibe o que admite un subcubrimiento finito, o viendo que f de 1 es secuencialmente compacto, que es equivalente a ser compacto en espacios métricos. Muy bien, continuando con la clase, vamos a la definición número 39. Yo tengo dos espacios métricos y una función. Decimos que f es acotada si la imagen de E1 por f es un conjunto acotado en el espacio de llegada E2. ¿Ok? Entonces, de ahí aparece el color número 17, que involucra el concepto de función agotada. Tengo dos espacios métricos E1 y E2. Tengo una función continua entre E1 y E2. Y voy a ¿qué? A pedirle que E1 es compacto. ¿Ya? Entonces, ya sé por la proposición anterior que f de 1 es compacto en E2. La conclusión es que entonces f es acotado. Y la prueba es inmediata porque ya lo dije, f de 1 es compacto en E2 y todo compacto en cualquier espacio métrico es un conjunto acotado. Si es compacto, implica ser acotado. ¿Ok? Muy bien. Y si es compacto, implica ser cerrado. Ser cerrado y acotado implica el compacto. Lo tenemos muy bien claro en RN. En cualquier ambiente, no. Pero siempre tenemos que, si un conjunto es compacto, entonces él es acotado. Y si un conjunto es compacto, entonces ese conjunto es cerrado. ¿Ok? El recíproco no siempre es cierto. En RN, insisto, tenemos esa igualdad, esa recíproca.
Entonces, la prueba es esa simplemente, ¿no? Y ya queda aprobado ese colorario. Viene una nueva definición, bien interesante, ¿cierto? Y es de máximos y mínimos de funciones que llegan a R. Es importante que aquí R es métrica usual, siempre. Si no se dice nada, es porque estamos trabajando con métrica usual, ¿ok? Entonces tengo cualquier espacio métrico, cualquiera, no importa, arbitrario, y tengo una función de ese espacio métrico a R, pero con métrica usual. Entonces, esa función alcanza un máximo. Claro, es importante poner el conjunto de llegada algo que tenga un orden total. R es un cuerpo ordenado, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos colocar un espacio métrico aquí bien ordenado. En este caso, la recta real. Entonces, decimos que f alcanza un máximo en un punto P del dominio si f de P supera o es igual a f de x para cualquier x en E. ¿Ya? Obviamente, alcanzar el máximo, puede haber varios puntos donde alcance un máximo una función. O solamente uno, no importa. Pero aquí no hay exclusividad. Ser máximo es que f evaluado en ese punto P supera o es igual a cualquier f de x para todo x en E. Y alcanza un mínimo, pues, en un punto Q, si f de Q es menor o igual que f de x para todo x en E. ¿Ok? Entonces puedo tener varios puntos Q donde la imagen es la misma y son candidatos a mínimos. Entonces, perfectamente, por ejemplo, para no ir tan lejos, ustedes agarren f de x igual a seno de x. ¿Ok? Esta función trigonométrica empieza a oscilar, o definir en la recta, y hay muchos puntos donde logra el máximo. Y sabemos que el máximo es 1. Está este punto, aquí sería pi medios, y un pocotón de puntos eh, donde ¿qué? El seno vale 1 y es el valor máximo que toma la función seno, ¿no? ¿Ok? Entonces puede haber varios puntos donde haga el máximo, igual varios puntos donde tenga mínimo, ¿no? O solamente un punto, no importa, eso no nos interesa. Lo importante es que tenga máximo o que tenga mínimo. Si hay uno o dos, no importa. O tres, o un número no enumerable inclusive. Una función constante, pues siempre tiene máximo y tiene mínimo. ¿Listo? En la recta real, llegando a la recta real. Listo. Entonces, aquí viene un colorario muy importante ¿qué? Que nos va a ayudar a esclarecer ese gran teorema de valores extremos que uno ve en cálculo diferencial. En cálculo diferencial decíamos que si yo tengo una función que va a un intervalo AB en R continuo, si tenemos una función continua, insisto, aquí siempre con métrica usual todo, entonces f alcanza máximo y mínimo. F tiene máximo y mínimo. Máximo y mínimo absoluto. Lo conocemos como el teorema de valores extremos. Realmente, en la definición que tenemos acá, en la definición 40, estos f de p y f de q, f de p máximo y mínimo, ¿por qué es absoluto? Porque es sobre todo el dominio, sobre todo E, sobre todo el espacio ambiente, sobre todo el espacio dominio. Por eso son mínimos y máximos absolutos. F de p máximo y, y f de q mínimo absoluto, porque es sobre todo el dominio E. Cuando es local, cuando es en torno a P o en torno a Q, sería máximos y mínimos locales, pero aquí es sobre todo E, por eso son absolutos. Entonces, este era el teorema que se ve en cálculo diferencial, conocido como el teorema de valores extremos. Teorema, valores extremos. ¿Ya? Entonces, obsérvese que esta función tiene un dominio de la recta real que es cerrado o acotado. Es un intervalo cerrado, obviamente se asume que A es menor que B. El dominio es un intervalo cerrado y es acotado. Es decir, que el dominio es un espacio compacto.
Y estamos llegando a la recta real con métrica usual. El que generaliza este teorema de valores extremos es exactamente el colorario número 18. Dice, si es un espacio métrico compacto y F va de E a R con métrica usual, y esa F es continua, entonces F alcanza máximo y mínimo en E. ¿Mm? En E porque el dominio de la F es E, y los valores máximos y mínimos son números reales, ¿cierto? Entonces, esta es la generalización. Estamos generalizando, ¿no? ¿Mm? O sea, funciones continuas sobre un dominio compacto, llegando a R, alcanza máximo y mínimo. ¿Mm? En particular, cuando tendríamos funciones en cálculo diferencial definiendo un intervalo cerrado y acotado, siendo continua, tiene máximo y mínimo absoluto. Muy importante esto. Por eso este curso de análisis de alguna manera está formalizando todo lo que uno ve en los cálculos. Y aquí lo empezamos a ver, ¿no? Muy bien. La demostración es muy sencillo. Como el dominio es compacto, entonces su imagen por F, la imagen de E por F, es un compacto en la recta. Como estamos en la recta real con métrica usual, los compactos en Rn en general, y en particular en la recta, por el teorema Heim-Borel, cerrado y acotado. Ser compacto es cerrado acotado, la equivalencia. Entonces, F de E es un conjunto cerrado y acotado. Al ser cerrado y acotado, hay máximo y hay mínimo. Siempre los conjuntos cerrados y acotados ¿eh? Tienen elemento máximo y tienen elemento mínimo. Eso lo probamos anteriormente, ¿no? Si el conjunto es cerrado y está acotado superiormente, el supi pertenece al conjunto, es decir, tiene máximo. Y si el conjunto es cerrado y está acotado inferiormente, obviamente tiene ínfimo, pero ese ínfimo es un mínimo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso se probó cuando veíamos conjuntos cerrados, ¿cierto? Y por lo tanto, ya con todo lo que tenemos, siendo F continua y E compacto, llegando a R, F de S es compacto en R, luego es por Heimbor es cerrado y acotado, y por ser cerrado y acotado, pues es cerrado y está acotado superiormente, está acotado inferiormente, el supi pertenece y el ínfimo pertenece al conjunto. Entonces tiene máximo y tiene mínimo ese F de E. Ya. Y bueno, esos valores máximos, que los llamo F de P, perdón, P barrita, y el mínimo, que los llamo Q barrita, se deben realizar de la forma como imagen de un punto del dominio. ¿Mm? Para un punto P tenemos F de P tiene que ser P barra, y para un Q en E debe ser su imagen Q barra. Y es claro que F tiene máximo y mínimo en P, tiene un máximo en P y tiene un mínimo en Q. No tiene ningún problema, ¿no? Pero fíjense que la prueba es muy sencilla después de que tengamos todo un andamiaje. Propiedades de cerrado en la recta real con métrica usual, ¿cierto? El concepto de compacidad, saber que la imagen de un compacto por una función continua es un compacto, y saber que los compactos en Rn son cerrados y acotados, es decir, son todos unos resultados, uno tras otro, para que la prueba quede tan sencilla, en pocas palabras, de este gran resultado, que es el colorario número 18, que me está generalizando el teorema de valores extremos. ¿Ok? Muy bien. Aquí viene el concepto muy importante, la definición número 41, que yo en algún momento les comenté de la continuidad uniforme, ¿cierto? Donde les decía que uno escogía el blanco de llegada y para ese blanco de llegada podía escoger un disco de partida o sí, una bola de partida, de tal manera que cuando yo envío por F, esas bolas caen en el blanco y no importaba en dónde ponía la bola de partida y la bola de llegada. Pues obviamente la de partida alrededor de P y la de llegada alrededor de F de P. No importa dónde los pongo, mantengo los mismos radios y siempre vamos a tener que esa imagen, la bola de partida queda metida, la imagen por F obviamente, de la bola de partida queda metida en la bola de llegada.
Eso era la continuidad uniforme que yo les hablaba en algún momento en la clase pasada. Pues aquí lo vamos a formalizar. Sea E1 de dos espacios métricos y f una función. Se dice que f es uniformemente continua si dado épsilon existe un delta. Ahora el delta solo depende del épsilon, no va a depender del punto. Como dicen los brasileros, independe de el punto, no va a depender del punto. Tal que si la distancia entre x y y en el espacio E1 es menor que delta, implica que la distancia entre f de x y f de y en el espacio E2 es menor que epsilon. ¿Mm? Obviamente, si S está continua en 1, f se dice uniformemente continuo en S, si dado epsilon existe un delta, el cual solamente depende del epsilon, tal que si x y y está en S y la distancia 1 entre x y y es menor que delta, entonces la distancia 2 de f de x y f de y es menor que epsilon. Ahora, pues simplemente yo no pongo toda la bola, solamente tomo los puntos. Bueno, tomo la bola en S, que la bola en S sería la bola abierta en el espacio E1 intersección S. Por eso, si x y y están en S y la distancia 1 entre x y y es menor que delta, ¿sí? Ahí estoy tomando simplemente puntos de las bolas abiertas en S. ¿Listo? Entonces, una cosa bien interesante, que yo les hacía un dibujito más o menos, ¿cierto? Teníamos el espacio, digamos, E1, tengo el espacio E2 y tengo una función f. Entonces, sencillamente, ustedes agarran un punto P arbitrario, lo mueven para donde quiera, van a tener el f de P. ¿Mm? Entonces, dado acá un épsilon, ¿m? Para todo épsilon mayor que 0, te puede colocar aquí, pongámoslo con azulito, puede colocar, existe un delta mayor que 0, de tal manera que cuando tú agarras esta bolita, esa bolita va y se mete acá, ¿cierto? Y eso lo puedo hacer moviendo el punto P. Pongo el punto P por acá, pongo la bola de radio delta, pongo el correspondiente f de P, la bola de radio épsilon, y esta bola de radio delta por F cae dentro de la bola de radio épsilon en E2. O sea, puedo mover los puntos, dejar los mismos blancos, partida y llegada, y siempre le voy a pegar, independientemente. ¿Listo? Esa es la continuidad uniforme. ¿Ok? La continuidad, este delta sí depende tanto de P como del épsilon. La continuidad uniforme, este delta depende solo a lo sumo de épsilon. ¿Listo? Claro, toda función uniformemente continua es continua. Obvio. ¿Ya? Con la propiedad de que yo solamente para todos los puntos les cojo un delta y un épsilon. Perdón, un épsilon y un delta. Allá, en la continuidad, pues puede ser que el delta se puede ir achicando. Por ejemplo, hablamos de la función 1 sobre x, que está aquí, ¿no? Abajo en el ejemplo número 14. La función 1 sobre x definido en el intervalo abierto 0, 1, el inverso multiplicativo, ella es continua, pero no va a ser uniformemente continua. Por eso, eh, si es uniformemente continua, implica ser continua. El recíproco no es verdad. Es decir, lo que tenemos es esta implicación, solo una implicación. Uniformemente continua, uniformemente continua, implica continua. El recíproco no se tiene. ¿Listo? Esto no se tiene. Y aquí hay un contraejemplo. Número 14. Inverso multiplicativo definido en intervalo 0, 1. Todo con métrica usual. ¿Por qué no es uniformemente continua? Dado épsilon mayor que 0, porque uniformemente continua significa que para todo épsilon existe un delta. Voy a exhibir un épsilon donde no le encuentro el delta. ¿Listo? Pero la continuidad uniforme significa para todo épsilon existe un delta.
no uniformemente continuo significa existe un épsilon de tal manera que para todo delta no vamos a tener lo que queremos. No sé si aclaro eso, ¿no? Más o menos, ¿qué significa continuidad uniforme? Esta definición, ¿qué significa? Que para todo épsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que ¿m? Si la distancia 1 entre x y y es menor que delta, implica que la distancia 2 entre f de x y f de y es menor que epsilon. Eso significa uniformemente continuo. Su negación, existe un delta, existe un épsilon, tal que para todo delta mayor que cero, la distancia 1 entre x y y es menor que delta y la distancia 2 entre f de x y es mayor que delta, que epsilon, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su negación? ¿Mm? La negación. ¿Mm? Simplemente es, existe un épsilon mayor que cero, tal que para todo delta mayor que cero, ¿mm? Vamos a tener que la distancia 1 entre x y y es menor que delta y la distancia 2 entre f de x y f de y es mayor o igual que epsilon. Esa sería la negación. Si yo pruebo estas condiciones, que existe un épsilon, tal que para todo delta, yo tengo estas dos cosas, estoy diciendo que no es uniformemente continua. No es uniformemente continua. Y eso es lo que se está probando en este ejemplo. Vamos allá. Entonces dice, fíjese, es decir, existe epsilon igual a 1, que es mayor que cero. Tal que para todo delta mayor que cero, tenemos que ser los puntos que están abajo de delta y que están en 0,1, los puntos abajo de delta que están en 0,1, ¿m? ¿m? O sea, tomemos, perdón, para todo delta mayor que cero, tomemos los puntos abajo de delta que están en 0,1. ¿M? Estamos tomando los x que pertenecen al intervalo 0 delta, intersección 0,1. ¿Por qué es importante tomar la intersección? Porque estamos primero en el dominio de 0,1. Son puntos del dominio. Y lo segundo, pues, como es dado para todo delta mayor que cero, pues si el delta supera 1, pues me salgo del dominio. Entonces debo quedarme en el dominio. Por eso tomar la intersección de los dos. ¿Listo? Puntos que realmente garantizo estén en el dominio, pero que estén abajo de delta. ¿Listo? Entonces tomemos esos puntos. Para cualquier delta mayor que cero, fije epsilon igual a 1, tome cualquier delta mayor que cero y tome los puntos que están abajo de delta y están en el intervalo 0,1. Y tome y igual a la mitad ¿de qué? A la mitad de x. Entonces, más o menos en un dibujito, ¿cierto? Lo que está diciendo, tenemos el 0, tenemos el 1, ¿cierto? Aquí tenemos el intervalo abierto, 0, 1. Entonces agarro un x por acá. Si el alfa está por acá, por ejemplo, supongamos que el alfa esté abajo de 1, entonces por acá está el alfa, ¿ya? Entonces usted lo que hacen es agarrar estos puntos, desde antes de 0 hasta antes de alfa. Entonces, aquí agarra cualquier x, ¿listo? X abajo de alfa que está en el intervalo 0,1. Entonces va a tomar la mitad de x, y como la mitad de x. Pues la mitad de x va a ser por acá, este es el y. El y es la mitad de x. ¿Mm? ¿Listo? Tome y la mitad de x.
Aquí el chiste es que el alfa se vaya para cero, es decir, que este intervalo sea en chiquitico en torno a cero. Ese es el chiste, ¿no? Pero por ahora el dibujo está chévere y ahí va muy bien, ¿cierto? Entonces se tiene que, obviamente, la distancia entre x y y es menor que delta, en valor absoluto, porque esta sería la distancia, ¿no? ¿Mm? El valor absoluto de y menos delta, y menos x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente y menos x es realmente valor absoluto, bueno, ¿cuánto daría? Si hasta aquí vale x y esto es x medios, pues esto sería x medios. Pero realmente esto es x medios. Listo. Entonces, la distancia entre y x, que es x medios, es menor que delta, efectivamente menor que delta. ¿Y cómo son las imágenes? Pues 1 sobre x menos 1 sobre y, su distancia es 1 sobre x, 1 sobre y es 2 sobre x, porque y es x medios, ¿cierto? Entonces daría 2 sobre x, y eso daría 1 sobre x. Realmente aquí ya sobra el valor absoluto, 1 sobre x, y 1 sobre x es mayor que 1. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el x está abajo de 1. Su inverso multiplicativo supera 1. Y 1 es el épsilon que he escogido. Y ya, por lo tanto, f no es uniformemente continua. ¿Listo? Entonces, exhibo un delta, perdón, exhibo un épsilon. Existe un épsilon, lo pongo 1, puedo colocar cualquiera, no importa. Agarro 1, lo fijo, y para todo delta, agarro los puntos que están abajo de delta, abajo de 1. Esos puntos, tomo un y, que es la mitad de ese punto, y con esos dos puntos veo que la distancia es menor que delta, pero sus imágenes, su distancia supera 1, que es el épsilon. Y entonces estaríamos probando la negación de la continuidad uniforme. Es que existe un épsilon para todo delta que se tenga menor que delta y sus imágenes tengan distancia mayor o igual a épsilon. ¿Listo? Bonita la prueba, no hay problema, la estimativa es inmediata. El siguiente resultado muestra que una función continua, cuyo dominio es un espacio medio compacto, es uniformemente continua. Esto es demasiadamente importante, ¿no? ¿Mm? Esto es un ejemplo bien bonito, y es que si yo tengo una función, sí, porque la recíproca, como yo les decía, continua no implica uniformemente continua, pero uniformemente continua sí implica continua. La pregunta es, ¿cuándo yo puedo tener una recíproca? La tengo, por ejemplo, cuando la función continua tiene un dominio compacto. Funciones continuas con dominio compacto sí son uniformemente continuas. ¿Ya? En este caso, en el ejemplo número 14, sí tengo una función continua, pero el dominio no es compacto, es el intervalo abierto 0, 1. Por eso no puede ser uniformemente continua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en ese, en ese teorema que ya vamos a probar, en modificar un poco este resultado. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar en modificar un poco el dominio y tomar la f sobre el intervalo, no sé, 1 sobre 10 a la 6, coma, 1 cerrado, llegando a r, y que a cada x, la salida es 1 sobre x. La misma función, la asignación es la misma, tan solo que he modificado el dominio. Son dos funciones distintas, porque recuerda que lo que nos dijo Elon, Lange Lima, las funciones tienen tres cosas fundamentales. La manera como procesa los datos, dónde toma los datos y dónde los entrega. En este caso, son dos funciones distintas, puesto así mantengamos la misma manera de procesar los datos, que es el inverso multiplicativo. He dejado el mismo conjunto de llegada, pero he modificado el conjunto de partida. Luego son dos funciones distintas y por lo tanto pueden tener propiedades topológicas distintas. En este caso, si ustedes observan, ahora sí, ella sigue siendo continua, ella es continua, no tiene problema, pero
Ahora el dominio es compacto. ¿Mm? Es compacto. Entonces, al ser continua con dominio compacto, ella se vuelve uniformemente continua. Interesante. ¿Sí? Esta función no es uniformemente continua, esta sí es uniformemente continua por el teorema que ya vamos a probar. Muy interesante, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, son dos funciones distintas. Tienen propiedades distintas. Todo porque le cambiamos el dominio. La asignación y el conjunto de llegada es el mismo. Muy bien, vamos. Teorema número 18. Dice, tengo dos espacios métricos. Tengo una función continua. Si E1 es compacto, entonces ella queda uniformemente continua. Funciones continuas con dominio compacto son uniformemente continuas. Interesante. La prueba es un poquito más elaborada. ¿Mm? Es simplemente una implicación. Nuestra hipótesis es que tengo dos espacios métricos, una función que es continua y el dominio es compacto. Listo, esas son las hipótesis. Bueno, la prueba tampoco no es tan complicada, porque si yo quiero probar que es uniformemente continua, lo que yo debo probar es que dado epsilon mayor que cero, existe un delta. ¿Mm? Y la existencia del delta está por dónde, está por dónde, por dónde. A ver, en la prueba para irnos inmediatamente. Ah, delta sub i, delta p sub i. Ah, aquí está el delta, ¿cierto? Existe el delta. Dado x mayor que cero, existe el delta. Tal que, dados x1, xy, n1, tales que la distancia entre 1 y 1 implica que la distancia entre sus imágenes es menor que epsilon. Ahí está la definición de uniformemente continua, lo que está subrayado. Dado epsilon, existe delta, tales que, dados los puntos arbitrarios del espacio de dominio, cuya distancia de 1 es menor que delta, entonces las imágenes en la métrica de 2, la distancia de las imágenes en la métrica de 2 es menor que epsilon. Menor que epsilon. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la prueba? Vamos. Sea epsilon mayor que cero, dado epsilon cualquiera. Como f es continua en P de E1, en cada P realmente de E1, para cada uno de los P's le encuentra un delta. Recuerda que esos deltas dependen del epsilon y de P. Aquí le vamos a dejar dependiendo de P, pero sabemos que depende del epsilon también. Entonces existe un delta de P, tal es que si la distancia 1 entre X y P es menor que delta P, entonces la distancia 2 entre f de X y f de P es menor que epsilon medios. Entonces, dado epsilon mayor que cero, agarro epsilon medios y para ese epsilon medio sobre cada punto hay un radio de partida que tiene esta implicación. ¿Listo? Hasta ahí no hay nada nuevo. Ahora, he encontrado un radio para cada punto del dominio, un radio delta P. Ahora construyo un cubrimiento de E1 tomando las bolas en cada punto de E1 y ahora tomo las bolas abiertas, obviamente, en E1 con puntos P en E1, pero ahora le pongo el radio la mitad de lo que me da aquí la continuidad, o sea, delta P en 2, delta P dividido en 2. Esas bolas son bolas abiertas, bolas centradas en P con radio delta P medios, siendo delta P el que me garantiza la continuidad de F en P. Ah, qué chévere. Entonces, esas bolas abiertas cubren a E1. Ahora aplico la compacidad de E1. Como E1 es compacto, entonces puedo escoger solamente un número finito de puntos en E1, P1, P2, Pn, tales que el E1 se realiza como la unión de estas bolas. Las bolas N1 centradas en P sub i con radio delta P sub i dividido en 2. Interesante. Entonces, claro,
hemos escogido delta P1, delta P2, delta P3, delta P4, ¿m? Y obviamente, paralelo a eso, delta P1 medios, delta P2 medios y así sucesivamente. Y ahora, con estos delta P sub i medios y variando desde 1 hasta n, encuentro el delta. Entonces existe este delta, que es el mínimo de esos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo n datos, n numeritos, n datos. Escojo el mínimo de todos ellos. ¿Ok? Bueno, ahora sí voy a probar la implicación. Agarro un par de puntos arbitrarios x y n1, cuya distancia entre los dos en la métrica d1 es menor que delta. Se tiene que, si x pertenece a la ola, ¿por qué? Porque si yo agarro dos puntos arbitrarios en E1 y E1 se realiza como unión de n bolitas de esta forma, se tiene que X debe estar en una bola de esas y Y debe estar en otra bola de esas. ¿Mm? ¿Mm? Entonces se tiene que X debe estar en una bola E1 en P sub I, delta P sub I medios, para algún I entre un y N. Claro que sí, ¿cierto? Muy bien. Si X está en esa bola, es porque la distancia 1 entre P1 y X es menor que delta sub P, perdón, P sub I y X es menor que delta P sub I medios, que es el radio, dividido en 2. Pero delta P sub I sobre 2 es menor que delta P sub I. Por lo tanto, si D1 entre P1, P sub I y X es menor que delta P sub I, entonces las imágenes por continuidad f de P sub I y f de X en la métrica D2, esa distancia es menor que epsilon medios por la continuidad de f en P sub I. Por lo tanto, ahora aplica desigualdad triangular. La distancia, por otro lado, la distancia entre Y y P sub I, aplico desigualdad triangular, la distancia entre X y X y P sub I, pero entre X y Y, ya lo dije que era, realmente esto es distancia 1, falta ahí colocarle, ¿no? No nos perdamos, esto es distancia 1, esto es distancia 1, ¿ok? Entonces, uso desigualdad triangular, ¿ya? La distancia 1 entre X y Y es menor que delta, pero delta es el mínimo de todos estos. Por lo tanto, esto es menor que delta, realmente esto es menor que delta, pero este delta es menor que cualquiera de ellos, en particular delta P sub i medios. Y delta 1, la distancia 1 entre X y P sub i, ya dijimos que era menor que delta P sub i medios. ¿Mm? Entonces, delta P sub i medios más delta P sub i medios da delta P sub i. Luego, por la continuidad de f en P sub i, se tiene que la distancia entre f de P, f de Y f de P sub i es menor que epsilon medio porque probamos que la distancia 1 entre Y y P sub i es menor que el delta P sub i. Entonces, sus imágenes tienen distancia en la métrica 2 menor que epsilon medios por la continuidad de P sub i. De esta manera, se ha llegado que si X y Y están en E1 y la distancia 1 entre X y Y es menor que delta, eso implica que la distancia 2 entre f de X y f de Y, uso la desigualdad triangular, el pivote es f de P sub i, ¿cierto? Y cada uno de estos es menor que epsilon medio y eso da epsilon, por lo tanto f es simplemente continuo. Es una prueba relativamente muy técnica, pero es fácil de entender, ¿cierto? Usa la continuidad, busca un cubrimiento, ¿cierto? Lo pone adecuado, la continuidad en cada punto le da un delta que depende de P, pero para el cubrimiento toma las bolas centradas en P, pero ahora con radio, este delta que da la continuidad dividido en 2. Y eso le funciona perfectamente para desigualdad triangular. ¿Listo? Para aplicar la desigualdad triangular, ¿no? Y obtener los resultados. Entonces, conclusión, teorema 18 me dice, funciones continuas entre espacios métricos con dominio compacto queda uniformemente continuo. ¿Listo?
Bacano. ¿Listo? Muy bien. Teorema número 19. Tengo dos espacios métricos y f una función continua. Si E1 es conexo, entonces f es conexo. Entonces, si uno mira el teorema 19 y miremos acá atrás, el que envía compactos sin compactos, ¿cuál era? Pa. Ah, Colorado 17, donde envía compactos sin compactos. Colorado 17. Y ahora, teorema número 19, ¿m? ¿Cierto? O sea, teorema 19 y corolario 17 le está diciendo que yo tengo dos espacios métricos, E1, E2. ¿M? Ya. Entonces, una F continua. Y por acá tenemos F envía compactos en compactos en compactos. F y F envía conexos en conexos. ¿M? Entonces, si F es continua, ¿m? Entonces implica que F envía compactos en compactos y envía conexos sin conexos. La recíproca no siempre es fácil de probar. Hay un ejercicio bien interesante que lo desarrolló la profesora Clara Neire de topología, un momento me lo pasó, donde prueba que si yo pongo aquí la recta real y aquí la recta real y tengo una F que envía compactos en compactos y envía conexos en conexos, tengo la recíproca. La prueba no es tan trivial, ¿ya? En general, función continua entre espacios métricos va a enviar compactos en compactos y va a enviar conexos en conexos. ¿Ok? Cuando la función está de R en R, si envía compactos en compactos y envía conexos en conexos, implica que la función es continua. Bien interesante ese resultado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo probamos que si yo tengo función entre espacios métricos continua y si el dominio es conexo, entonces la imagen de ese dominio es conexo? La prueba es relativamente sencilla. Prueba. Yo quiero probar que f de 1 es conexo. Entonces, vamos a agarrar dos abiertos disyuntos en f de 1. F de 1 es un subespacio de E2. Ojo, f de 1 es subespacio de E2. Agarro dos abiertos disyuntos, pero en el subespacio f de 1. Tales que, pues obviamente esos espacios se realizan como la unión de yo2. Vuelvo y insisto, ahí ves son abiertos disyuntos en f de 1, no en E2. Lo que tenemos que probar es que uno de los dos es espacivo, ¿ok? Para probar que f de 1 es conexo. Por lo tanto, como A es abierto en el subespacio f de 1 y B es abierto en el subespacio f de E1, van a existir dos abiertos en E2, llamámoslos A'B', donde A sería A' intersección subespacio y el abierto B es abierto en el espacio intersección subespacio, o sea, B' intersección subespacio. ¿Listo? Como F, la imagen inversa de A. ¿Mm? Recuérdese que allá atrás A
es A' intersección f de 1. ¿Listo? Entonces, ahora coloco en imagen inversa. Entonces, f a la menos 1 de A es igual a f a la menos 1 de la intersección. Muy bien, pero la intersección con la imagen inversa va bien. La abro. Entonces quedaría f a la menos 1 de A intersección f a la menos 1 de f de E1. Imagen directa de imagen inversa contiene. Entonces, esto contiene a f a la menos 1 de A intersección E1. ¿Listo? Vuelvo y repito, imagen directa de imagen inversa contiene. ¿Listo? Muy bien. Pero obviamente la imagen inversa de A está metido en E1. Por lo tanto, esa intersección simplemente se reduce, esto se reduce a f a la menos 1 de A. Esto es A', perdón. Que llevó A', esto es A', esto es A', A', y esto es A'. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hice acá. Como f a la menos 1 de A es lo mismo que f a la menos 1 de... Porque tengo la igualdad. A ver si hay un error. A ver. A es A' intersección f a la menos 1 de 1. Correcto. A' f de 1. Está correcto. Ahora le monto imagen inversa a ambos lados. Imagen inversa de A es igual a imagen inversa de A' intersección f de 1. Es correcto. Aquí la intersección las abro. Está bien. Ah, no, es que tengo todo el subespacio. Ok, ahí no tengo problema, ¿no? Entonces realmente tengo igualdad. De ahí tengo la igualdad directa. ¿Listo? Yo agarro E1, mando la imagen y cuando yo regreso, pues regreso nuevamente en E1. ¿Ya? Realmente esto es E1, ¿no? No es más grande que E1. Esto es E1. Agarro E1, imagen directa, y esa imagen directa la echo para atrás, vuelvo y recupero E1. No tengo algo más que E1. Aquí no puedo decir que imagen directa e imagen inversa contiene, porque es todo el espacio. Es igual acá. Aquí es igual. Entonces no hay ningún problema. Listo, entonces por eso tengo la igualdad. Ok, ahora sí he aclarado de eso. Tengo la igualdad. Entonces, A' es abierto en E2. Como la F es continua, la imagen inversa de un abierto es un abierto.
Entonces, esto es un conjunto abierto. Estoy diciendo, entonces, como este conjunto es igual a este otro, f a la menos 1 de A es lo mismo que f a la menos 1 de A', entonces, y f a la menos 1 de A' es abierto en E1, entonces f a la menos 1 de A es abierto en E1, dado que f es continua. Análogamente, para f a la menos 1 de B, hago el mismo razonamiento, mismo cálculo, y concluyo que f a la menos 1 de B es abierto en E1. ¿Ok? Muy bien. Eso quiere decir que el E1 lo puedo realizar como f a la menos 1 de A unión f a la menos 1 de B. Es obvio, ¿no? Porque recuérdese que A unión B es, o sea, tenemos esta igualdad, ¿no? A unión B es f de E1. ¿Listo? Por eso E1 es f a la menos 1 de A unión f a la menos 1 de B. Pero la hipótesis es que E1 es conexo. Al ser conexo, es porque alguno de estos dos es vacío. No pueden ser distinto de vacío, ¿cierto? Porque A y B son disyuntos. ¿Ya? Al ser disyuntos, sus imágenes inversas, ¿cómo son? No tienen nada en común. Las imágenes inversas también son disyuntos. Entonces, uno de los dos tiene que ser, ¿qué? Vacío. Y por lo tanto, si uno de los dos es vacío, es porque A es vacío o B es vacío. Y por lo tanto, concluimos que F es conexo. ¿Sí? En un dibujito es más o menos esto, ¿no? Tú tienes acá el espacio de 1, tiene el espacio de llegada de 2, tiene F, y acá tienes F de 1. Y F de 1 lo parte en dos, en un A y en un B. ¿Mm? Ellos son disyuntos. A intersección B es igual a vacío. ¿Ya? Si son disyuntos, ¿cierto? Las imágenes inversas son disyuntas. Entonces por acá tienes, de alguna manera, ah, a ver, no porque tengo que cubrir todo. Entonces por acá tengo f a la menos 1 de A y f a la menos 1 de B. Entonces E1 queda como unión de dos abiertos disyuntos en E1, pero estos abiertos disyuntos, siendo E1 conexo, uno de los dos tiene que ser vacío. ¿Listo? Sí, esos conjuntos quedan disyuntos. Es correcto. Si no fuesen disyuntos, habría un punto que tuviese imágenes en dos lados, ¿no? No sería función. Muy bien. Continuando, aparece el teorema de valor intermedio, ¿cierto? Que ustedes vieron en cálculo diferencial. ¿Y qué dice ese teorema de manera más generalizada? Yo tengo E un espacio métrico conexo y pongo F de NR que sea continua. ¿Mm? Si A y B están en E y F de A es menor que F de B, entonces para cada C intermediario entre F de A y F de B tiene preimagen. En particular, si F de A es negativo y F de B es positivo, el cero está, entonces habría un punto donde
F se anula. Puedo tomar C igual a cero. Cuando F de A es negativo y F de B es positivo. C estaría ahí. C igual a cero estaría ahí. Entonces el cero tendría una imagen. Entonces F se anula en un punto. Pero en general, este teorema dice algo más, mucho más que lo que nosotros conocemos como teorema de valor intermedio. El teorema de valor intermedio nosotros lo pusimos o sea, como lo veíamos en R, cálculo diferencial. Poníamos una F de A hasta B en R y le poníamos continua. ¿Mm? Tal que F de A por F de B es menor que cero. Es decir, la función cambia de signo. Si en A es positiva la función, en B debe ser negativo, o viceversa. Si en A es positivo, en B debe ser negativa. Entonces, existe un C que pertenece al abierto AB, tal que F de C es cero. O existe un X si quieres acá, tal que F de X vale cero. ¿Listo? Esto es lo que nosotros veíamos como teorema del valor intermedio, allá en cálculo diferencial, teorema del valor intermedio, ¿cierto? Repasando las cuentas, el dominio de esta función es un compacto y realmente es un conexo. El dominio es conexo, ¿cierto? Para el teorema del valor intermedio, realmente no necesito que este intervalo sea abierto, perdón, sea cerrado, sea un compacto. Yo lo que necesito es que el dominio sea conexo. ¿Mm? Yo lo que necesito es que el dominio sea conexo. Porque la conclusión la tomo con puntos dentro de E. ¿Mm? Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, aquí abierto en A, abierto en B, ese es conexo, porque los conexos en la recta real son los intervalos. O aquí abierto en A y cerrado en B, es conexo, no importa. ¿Ya? Entonces lo modifico tal que, digamos, x1 es menor que x2, x1, x2 pertenecen a B, tal que x1 es menor que x2, los puntos están en AB, y aquí coloco f de x1, f de x2. Entonces existe un x en x1, x2, tal que f de x vale cero, ¿cierto? O más generalmente, pongo el intervalo abierto a B, continua, agarro dos puntos en AB, x1 menor que x2, lo fijo. Si f de x1 con f de x2 es menor que cero, entonces existe un x en el intervalo x1, x2 tal que f de x vale cero. Eso es correcto. Así sería de manera más general el teorema de valor intermedio dado en el curso de cálculo diferencial. ¿Mm? Pero no, lo tomamos aquí cerrado, pero realmente no necesito cerrado, necesito que el dominio sea conexo. Es lo más importante. Entonces, el teorema se expresa así: E conexo, f de n r, r métrica usual, continua. Si yo agarro dos puntos de E, donde la imagen en A es menor que la imagen en B, entonces todo punto C que está en este intervalo f de A y f de B tiene preimagen. ¿Listo? La prueba es una prueba sencilla, ¿ya? Como es continua y f envía conexos en conexos,
y E es conexo, entonces f de E es conexo. ¿Mm? ¿Ya? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que f de E es un intervalo, porque los conexos en la recta real son los intervalos. F de E es un intervalo. ¿Mm? ¿Listo? Yo agarro A y B en E, de tal manera que f de A es menor que f de B. Entonces, f de A y f de B está metido en f de E. ¿Por qué? Porque f de E es un intervalo. Y f de A y f de B están ahí en ese intervalo. Y f de A es menor que f de B. Entonces, el intervalo abierto formado por f de A y f de B está contenido en f de E, que es un intervalo. Luego, cada C que está en este intervalo abierto, para cada C en ese intervalo abierto, va a tener, ¿m?, que ese C está en f de E. Y como está en f de E, pues tiene preimagen. Existe un X en E, tal que f de X es igual a C. Entonces la prueba es muy sencilla. Después de que tengamos un poco de resultados uno tras otro, y entre otros que los conexos en la recta real son los intervalos. ¿Listo? Y que funciones continuas envía conexos inconexos. Entonces la prueba es muy sencilla. ¿Ok? Proposición número 40. ¿Cierto? ¿Qué dice? Nos dice que si es un espacio métrico, entonces es conexo sí, solamente sí. Es una caracterización de conexo. Sí, solo sí. Él es conexo, sí, solo sí. No existe f del espacio en el espacio discreto formado por 0, 1, continua y sobreyectiva. ¿Mm? Este espacio es un espacio muy, muy sencillo. Está formado por dos elementos, que es 0, 1, y le pone la métrica discreta. ¿Qué es la métrica discreta? Pues que la distancia entre dos puntos, si son distintos, siempre vale 1, y si son iguales, vale 0. ¿Mm? Entonces, la distancia entre 0 y 0 vale 0, la distancia entre 1 y 1 vale 0, y la distancia entre 0 y 1 vale 1. ¿Mm? Esa métrica, o sea, el espacio formado por estos dos puntos 0 y 1, y si yo le pongo la métrica D1 de la recta real, y miro esto como su espacio, me da el mismo espacio métrico. Porque si le pongo la métrica D1, pues la D1 entre 0 y 0 vale 0, la D1 entre 1 y 1 vale 0, y la D1 entre 0 y 1 vale 1. Pues aquí puedo colocar métrica discreta o D1, no importa, son equivalentes, no hay diferencia. ¿Mm? Entonces, ser conexo equivale a que no exista esa función continua y sobreyectiva. Continua y sobreyectiva. No solamente continua, sobreyectiva. ¿Ok? Muy bien. Entonces la prueba es un doble implicación y la prueba es relativamente sencilla. Eh, en un sentido, en este sentido, lo hace por contradicción. Suponga que es conexo y niega la conclusión. Negar la conclusión es que existe, sí existe. Entonces, E conexo y sí existe esta F entre E y el espacio 0, 1, continua y sobreyectiva. Y se va a llegar a una contradicción. Como F de E es conexo, ¿m?, por ser continua, siendo E conexo, toda función.
continuo con dominio conexo, la imagen es conexa en el espacio de llegada. Entonces, como f de e es conexo y f de e da 0,1 porque es sobreyectiva, lo cual es una contradicción dado que este espacio formado por dos puntos no es conexo. Cada uno de los singuletes es un abierto. ¿Ok? Entonces, estos espacios discretos son disconexos. En particular este que tiene dos puntos. Contradicción. Terminado una implicación. Recíprocamente, para atrás, va a suponer que no existe una f de e a 0,1 continua y sobreyectiva. Y vamos a probar de manera directa que e es conexo. Para probar que es conexo, usted asume que es la unión de dos abiertos disyuntos en e. Y tiene que probar que a es vacío o b es vacío. Entonces considere la función característica. La característica de a, que se define entre e y 0,1 como siendo, toma un x en e, y la característica de nada evaluado en x, sabemos que le arroja 1 si x está en a, y le pone 0, o le asigna 0, si x no está en a. Esa es la función característica. Entonces la función característica va del espacio métrico e al espacio formado por 0,1. Entonces considera esa función. Entonces estamos asumiendo que no existe una f continua entre e y 0,1, continua y sobreyectiva obviamente, y vamos a probar que es conexo. Bueno, entonces ponemos e como unión de dos abiertos disyuntos de e y vamos a probar que uno de ellos es vacío. Entonces yo considero esta función. ¿Listo? Muy bien. La cual resulta ser continua. ¿Por qué queda continua la característica? La imagen inversa del abierto 1 es A. La imagen inversa del abierto 0 es el complementar de A. Pero el complementar de A en E es B. Porque recuerde que E es la unión de A con B. Y ahí B son disyuntos. Entonces, la imagen inversa de 1, de la característica de A, singulete de 1 es un abierto. Es decir, ¿cuáles son los abiertos de este espacio? Para ser más claros. Yo tengo el espacio formado por dos puntos. 0, 1. Entonces, ¿cuáles son los abiertos? Abiertos no triviales. Abiertos. Entonces, los abiertos son singulete de 0, singulete de 1, abierto no vacío, ¿no? Singulete de 0, singulete de 1 y todo el espacio. Entonces, lo que estamos viendo es que la imagen de inversa de 0 por la característica de A es A, que es abierto. La imagen inversa de la característica de A del abierto singulete de 0 es el complementar de A, que es B, que está abierto también. ¿Ya? Y obviamente la imagen inversa de 0, 1 es todo E, porque es sobreyectiva. Por lo tanto, ¿cierto? Eh, esa característica no puede ser sobreyectiva. No puede serlo, ¿no? Porque si lo fuese, eh, pues estamos diciendo que la hipótesis es que no existe una función de A en el 0,1 continua sobreyectiva. Como probamos que es continua, ¿m? Entonces no debe ser sobreyectiva. ¿Listo? Si suponemos que A es distinto de vacío, se tiene que la imagen inversa de 0 es vacía. ¿Ya? Porque si es distinto a vacío el A, ¿cierto? La imagen inversa de 1 es A. ¿Ya?
Entonces se tiene que la imagen inversa de la característica de A del singulete de 0 es vacío. Luego E sencillamente es la imagen inversa de 0, 1, pero la imagen inversa de 1, la imagen inversa solamente de 1 porque el de 0 es vacío y eso da A. Entonces el espacio es todo A. Lo que está diciendo es que B vale 0, B vale vacío, B es vacío. Y eso es lo que tenemos que probar. E es la unión de A con B, A y B abiertos en E, y vamos a probar de que uno de los dos es vacío. En este caso, si suponemos esta condición, concluimos que B debe ser vacío. Igual manera, si uno toma las características de B y supone que B es distinto a vacío, entonces el A debe ser vacío. ¿Ok? Muy bien. Proposición número 41. Si es un espacio métrico, si cualquier función continua f de n r es válido el teorema de valor intermedio, entonces es conexo. Interesante, ¿no? Si es un espacio métrico, si para cualquier función continua es válido el teorema de valor intermedio, entonces implica que es conexo. Interesante. Cualquier función, ¿no? Vale el teorema de valor y medio, entonces es conexo. Demostración sencilla, porque supongamos que para cualquier función continua vale el teorema de valor intermedio. Si no es conexo, va a existir una función de e en 0, 1 continua y sureyectiva. Entonces, para G sería el válido el teorema de valor intermedio, ¿cierto? Y por lo tanto, un medio debería tener preimagen, lo cual eso no es verdad. ¿Listo? Entonces, si no es conexo, existe esta tal función, pero esta función continua y sureyectiva, realmente me interesa ser continua, no tiene preimagen. El punto medio se cae, por sí solo se cae. ¿Listo? Muy bien. Vamos a caracterizar, para terminar, los espacios conexos y conexos por caminos. Para eso, inicialmente vamos a definir qué es un camino. Sea un espacio métrico, un conjunto A es conexo por caminos. ¿Qué significa conexo por caminos? La definición, conexo por caminos. Si dado XY en X, existe alfa del intervalo AB en X continua, tal que alfa en A vale X y alfa en B vale Y. La función alfa a veces es llamado un camino. Para Elon Lagel Lima, cuando él vivía y la tenía clara y lo dejó en sus libros, función continua en un intervalo cerrado y en un espacio métrico continua es lo que él llamó camino. Algo continuo, una función que va de un intervalo a un espacio métrico que sea continua, para él eso es un camino. Y tiene sentido. Explico. Eh, tú tienes para nosotros en la vida real, un camino es algo que no tenga interrupción, que usted lo pueda transitar de un lado a otro. No hay bloqueos, no hay puentes caídos, ¿cierto? De ninguna manera. Entonces tú tienes el espacio métrico E y tienes acá un subespacio cualquiera, un X. Entonces, ¿cuándo X es con eso por caminos? Cuando, si usted agarra un X arbitrario y un Y arbitrario, realmente yo podría colocar acá 0, 1, sin pérdida de generalidad, en lugar de colocar AB, puedo colocar 0, 1. Encontrar un camino alfa, de tal manera que este sea alfa de 0 y este sea alfa de 1, y es continuo. Cuando es continuo es porque tú agarras el intervalo 0, 1 de la recta real, vienes y lo metes en el espacio sin romperlo. ¿Mm?
y obtiene un camino. ¿Mm? Entonces, cuando esto es continuo, la imagen de esa función continua que va a un intervalo, a un espacio métrico, si esa función es continua, la imagen es un camino. Eso lo tenía muy claro el Elon. ¿Listo? No rompe, es coger este intervalo que está en la recta real y meterlo en el espacio sin romperlo. Entonces me queda una trayectoria, un camino. ¿Ya? Entonces, un espacio es conexo por caminos. Si dado dos puntos arbitrarios, hay un camino que une esos dos puntos. Una trayectoria andando sobre el espacio, en este caso sobre X. Tú caminas, el camino está metido en X. Se desplaza sobre X. ¿Ya? Ejemplos de funciones o de espacios conexos por caminos es la esfera Sn-1, que está en Rn. Sn-1 es la esfera hueca, son los puntos de Rn donde la norma vale 1. Él es conexo por caminos. ¿Mm? Palabras más, palabras menos, lo que hace es esto. ¿Mm? Tengo la esfera y yo agarro dos puntos en la esfera. Este es el centro de la esfera y agarro dos puntos. Agarro un X y agarro un Y arbitrario. Cuando yo agarro dos puntos arbitrarios, puede ocurrir dos cosas. Que el segmento de recta no me contenga el cero, o sí me lo contenga. Cuando lo contenga es porque uno es el opuesto del otro. ¿Mm? Entonces, cuando no lo contiene, este segmento de recta yo lo normalizo y lo mando a la esfera. Lo normalizo. Si no pasa por cero. Es decir, cuando X y Y no son opuestos en la esfera. Esto es Sn-1. Ah, ya. Y es por eso que agarro la esfera, tomo dos puntos, si no son opuestos, el segmento de recta que une X con Y no pasa por el origen, y si no pasa por el origen, define este camino. Este es el segmento de recta. Realmente lo que está aquí, ¿m? Este es el segmento de recta, este, voy a colocar acá, ese lo parametrizo, es un segmento de recta de la forma 1 menos t por el vector x más t por el vector y, con t variando desde 0 a 1. Esa es la parametrización, ese es el camino que está en Rn. ¿Listo? Cuando t vale 0, estamos en x, y cuando t vale 1, llegamos a y. Entonces vamos así, el segmento de recta. Después, puedo llevar esto a la esfera, esto ya vive sobre la esfera, lo normalizo, y entonces la normalización es tomar eso mismo, 1 menos t por x, más t por y dividirlo por su norma. Como ninguno de esos puntos pasa por el origen, entonces puedo dividir por su norma. Son vectores no nulos por la norma de 1 menos t por x más t por y. ¿Listo? Y entonces obtengo este camino sobre la esfera. Este segmento no está en la esfera, pero no pasa por el origen de la esfera, y lo normalizo, y entonces me queda sobre la esfera. Bueno, eso pasa si el x no es el opuesto del y. Si el x no es el opuesto del y. Entonces, listo, ya tengo el camino sobre la esfera. Si ahora x es el opuesto de y,
pues tocaría agarrar dos puntos. O sea, el siguiente paso es este. Agarro un punto X cuyo segmento hacia Y me pasa por el origen. Este es el origen. Entonces ya no lo puedo normalizar, porque hay un vector sobre ese segmento de recta que vale 1. Vale 0, perdón. Ya no lo puedo normalizar. Me fregué, ¿cierto? Es decir, cuando X igual a menos Y, el opuesto. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es agarro un punto distinto de los dos. Creo que aquí lo llaman un Z. Entonces agarro un Z distinto a tanto a X como a Y. Ese X, los segmentos correspondientes, ahora no pasan por el origen. Z, perdón. Z. Esto es Z. Corrijo. Z. Entonces, uno de los segmentos de X a Z y Z a Y. Ellos no pasan por el origen. Y entonces cada uno de esos los normalizo. Normalizo este y después normalizo el otro. Esto ya queda sobre la esfera. Y entonces lo que hago es hacer la yuxtaposición, yuxtapuestos, caminos uno tras otro. Camino de X a Z y después de Z a Y por la esfera. Y eso es lo que hace. Entonces, considera que en uno vale X y que en uno vale Z un camino alfa 1 y obviamente el camino alfa 2 debe ir de Z hacia Y, de Z a Y. O sea, aquí estaría el alfa 1 y por acá estaría el alfa 2. De tal manera que alfa 1 en 0 valga X y el alfa 1 en 1 llegue a Z. Alfa 2 en 0 arranca en Z y alfa 2 en 1 llegue a Y. Dos caminos. ¿Mm? Dos caminos. Y entonces después lo que hago, el alfa 2 en 0 está en Z y en 1 está en y construimos la yuxtaposición de los dos y eso se hace de la siguiente manera. El camino alfa se logra con alfa 1 y alfa 2. Toma un t entre 0 y 1, voy a llegar a la esfera y alfa de t que lo hace. Le pongo 2t para alfa 1, t entre 0 y 1 medio, y 2t menos 1 para alfa 2, de 1 medio a 1. Y ya. Obsérvese que lo pongo a doble velocidad, ¿cierto? Para hacerlo en un tiempo 1. Obsérvese que en t igual a 0 tenemos alfa de 0, alfa 1 de 0. En t igual a 1 medio tenemos alfa 1 de 1. Entonces en medio tiempo, sí, en la mitad de la unidad, avanzo con alfa 1 desde x hasta z. Obsérvese que aquí alfa 2 en un medio sería 0 y alfa de 0 es alfa 2 de 0 es z. Y en 1, pues 2 por 1 da 2, menos 1 da 1. Y alfa 2 en 1 da y. Eso es lo que llaman caminos yuxtapuestos. Cuando yo tengo dos caminos, siempre puedo hacer eso. La yuxtaposición es poner uno tras otro y en este caso lo pongo a velocidad 2, en doble velocidad, para poder hacerlo en la mitad de los tiempos, cada tramo, ¿cierto? Me gasto medio tiempo en un tramo, el otro medio tiempo en otro tramo y ya, y llego. Entonces, el teorema número 21 dice que sea un espacio métrico, si es conexo por caminos, entonces es conexo. Ese era el teorema que nos teníamos pendientes. Conexo por caminos implica conexos. El recíproco no es verdad. ¿Por qué no es verdad?
veíamos allá el peine que construíamos con un punto sobre el eje Y, él era conexo, pero no es conexo por caminos, porque ese punto sobre el eje Y no lo puedo conectar por un camino sobre el espacio a cualquier diente del peine o cualquier base del peine. Los dientes estaban puestos en la posición 1 sobre n, por ese ejemplo. Entonces, el recíproco de esta implicación es falsa. Conexo no implica conexo por caminos, pero conexo por caminos implica conexo. ¿Mm? La prueba es muy sencilla, relativamente muy sencilla. ¿Por qué? Vamos a asumir que es conexo por caminos. Te fije P en X, cualquiera, y considera X arbitrario y toma el camino que vaya de P a X. ¿Mm? O sea, es más o menos esto, ¿no? Tú tienes acá el espacio X, fija P, fijo, ¿Mm? Y entonces para todo X, en X, tú consideras un camino porque X por hipótesis es conexo por caminos. Camino que vaya desde P hacia X. ¿Mm? Listo. Y lo vamos a llamar CPX como la imagen de AB. Realmente, insisto, yo puedo colocar 0,1 siempre para los caminos, siempre 0,1. Entonces yo pongo la imagen, o sea, esto sería alfa evaluado en AB. Es todo esto. Entonces vamos a tener AB, y tengo el camino alfa. Y esto es alfa de AB. Esa es la curva. El camino que va de P a X. ¿Listo? Entonces, esto es lo que estamos llamando, la imagen de esa función vectorial es eh, lo que estamos llamando C de PX. Bueno, entonces usted ve que C de PX es conexo. ¿Por qué es conexo? Porque es la imagen de una función continua con dominio conexo. El intervalo cerrado AB es conexo, alfa es continuo, y la imagen de un conexo por una continua es conexo. Entonces, estos CPX son conjuntos conexos, primero que todo. Por otro lado, fácilmente ustedes pueden chequear o se observa que si yo uno todos esos caminos, me da X. Sí, porque esto lo hago para todo X en X. Y cada uno de estos CPX contienen a X. Por lo tanto, la unión da todo X. Entonces, X es la unión de todos los caminitos. Pero resulta que cuando yo tengo una unión arbitraria de conexos, si hay un conexo que intersecta a todos los demás, la unión queda conexa. Eso fue una proposición que vimos cuando vimos espacios conexos. Resulta que realmente cada uno de ellos intersecta a todos los demás, porque todos tienen el punto P. Entonces, cada uno de los CPX intersecta a todos los demás. Como cada uno es conexo, la unión queda conexa. Propiedad importante de la unión arbitraria de conexos. No siempre la unión arbitraria de conexos da conexo, pero si hay un conexo de esa familia que intersecta a todos los demás, la unión queda conexa. Listo. Tiene por lo menos P en común. Eso es verdad. Y con eso se prueba. Muy sencillo. La recíproca de este teorema es falso con aquel problema del peine. Es correcto, el ejemplo 9 que yo les comenté aquí arriba. Del peine en el plano, pongo la base de 0 a 1 del peine, dientes de altura 1 en cada punto 1 sobre n mayor o igual a 1, y sobre el eje Y colocábamos el punto 0, un medio, si no estoy mal. Listo. Y para terminar, el teorema número 22 dice que eh, A abierto en Rn, los subconjuntos que sean abiertos tienen la equivalencia de conexos a conexo por caminos.
en Rn, insisto, conexo por caminos y conexos se tienen si el conjunto es abierto. Yo tengo un conjunto abierto, ¿m? En Rn, en ese conjunto, decir que es conexo es equivalente a conexo por caminos. ¿Listo? Muy bien. Ok. Hay una implicación que siempre se tiene. Conexo por camino implica ser conexo. Siempre. Lo que hay que probar entonces es que si es conexo, entonces es conexo por caminos. Bueno, te supongo que A es conexo. Fijemos un punto A en A y definamos un subconjunto de A. Lo llamamos X. Los X en A, donde existe un camino entre A y X. Así sencillo, ¿cierto? Usted tiene un abierto en Rn, fija un punto A, porque es que abiertos en Rn puede haber dos bolas, ¿cierto? Una cosa así, ¿no? Esto estamos en R2, por ejemplo. Y esto, que esto sea A, esto es un abierto. Esto es un abierto, esto es otro abierto. A se realiza como, digamos, un M unión N con M y N abiertos en Rn. ¿Listo? Entonces, puede pasar esto, ¿no? Entonces yo fijo aquí un X, perdón, un A, y tomo todos los X en A, donde yo pueda caminar por A. Hay un camino. Agarro los X y me voy hacia allá. Entonces, fijado el A, yo tomo todos los X en A, donde hay un camino que transito sobre A desde A hasta X. Ah, listo. Entonces, el conjunto X es abierto, ese conjunto queda abierto, ya que dado X en X, existe un R menor que cero, tal que la bola centrada en X de radio R queda contenida en A porque A es abierto, ¿cierto? Entonces, aquí hay un, digamos que en este caso, el papel de X sería este sería el X. Como A está en A y A es abierto, yo le pongo aquí una bolita. Y las bolas son convexas, en particular son conexas por caminos. Eso es lo que se usa ahí. Entonces, cualquier bola es convexa. O sea, yo cuadro dos puntos, el segmento que los une está dentro de la bola, ¿cierto? Entonces, cualquier punto Y de la bola puede ser unido con X por un segmento. Y con X puede ser unido, y como X puede ser unido con A, entonces puedo ir del punto Y hacia X. En este caso, creo que la bola la pongo sobre X, ¿cierto? Acá, aquí es donde la pongo. Entonces agarro un Y acá, arbitrario. Esto por un segmento voy hasta A, X, y de X hacia A los uno, y ya hago la justa posición de caminos y camino desde A hasta Y, ¿cierto? Por lo tanto, la bola centrada en X de radio R, que está metido en el abierto A, está en el conjunto X. Y por eso X es abierto. Ah, listo, no hay ningún problema. ¿Ok? El conjunto complementar de X también es abierto. Pues dado X en el complementar, existe R tal que pues el complemento es punto del abierto A, hay una bola que está metido en A. Ahora ningún punto de X, de esta bola cerrada centrada en X, que está en el complementar de A, de X, perdón, del conjunto X, no puede ser unido con A eh, porque no está en X. Caso contrario, X se podría unir con A mediante un camino, nuevamente usando la convexidad de la bola abierta. Como A es conexo, necesariamente el complementar de X debe ser vacío, ¿sí? Porque A estamos
escribiéndolo como X y su complementar. Y probamos que X y su complementar son abiertos en A. Y entonces, como A es conexo, uno de los dos tiene que ser vacío. Como X no es vacío, entonces el complementar de X debe ser vacío. Y por lo tanto, así A es conexo por caminos. ¿Cierto? ¿Por qué es conexo por caminos? Porque A se reduce solamente a X, ¿sí? Conexo por caminos. ¿Cierto? En este caso, A es solamente X. Dado que A menos X es vacío. Listo. Con eso queda terminada la clase.